Qué bien se está en la presencia del Señor. Amén. De verdad que estaba disfrutando allá abajo de la presencia del Señor. Qué bueno es el Señor con nosotros. Amén. En esta tarde hay un mensaje el cual creo que muchos de nosotros nos vamos a sentir identificados, empezando por mi persona. Es un mensaje que es para todas las personas, incluido yo el primero, que hemos prometido cosas a Dios, las cuales no hemos podido llevar a cabo, las cuales no hemos podido cumplir. Amén. La verdad es que estoy contento por predicar en esta tarde. Y tengo ilusión por predicar la palabra del Señor, sabiendo y entendiendo la responsabilidad que con ello conlleva. Amén. Pueden acompañarme a leer la santa palabra del Señor, todo aquel que tenga Biblia, en el capítulo 22 de Lucas, el versículo 33 y 34. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Señor, dispuesto estoy de ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú 3 veces niegues que me conoces. Amén a la palabra del Señor. En este texto podemos ver una conversación entre Pedro y Jesús. Amén. Posiblemente sea una de las conversaciones más significantes de la Biblia, la cual casi todos los que estamos aquí yo creo que la hemos leído. Es una conversación entre Pedro y Jesús, y Pedro le está diciendo a Jesús: Señor, aunque todos te abandonen, yo te voy a seguir, no solo a la cárcel, sino hasta la muerte si es preciso. Después de esta conversación, estando Jesucristo juntamente con los apóstoles en el Getsemaní, vienen a apresar a mi Cristo, como no, Judas al frente, y dice la Biblia que como si de un ladrón se tratase, vinieron a arrestar a Jesús con palos y con espadas. Y Pedro, que estaba allí, Pedro el valiente, Pedro el impulsivo, viendo que iban a arrestar a Jesús, dice la Biblia que desenvainó la espada y ¡zas! Dice la Biblia que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Dice la Biblia que cortó la oreja, y Jesús, que estaba allí tocando la oreja de este hombre, le sanó y dijo: basta, basta, Pedro, vuelve a meter tu espada en tu vaina, basta. Prendieron a mi Cristo, lo arrestaron, y dice la Biblia que lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y dice, y Pedro le seguía de lejos. Pedro le seguía, pero dice de lejos. Estando en el patio del sumo sacerdote, allí tenían a mi Cristo apresado. Y dice la Biblia que allí prendieron un fuego. Prendieron un fuego, y dice la Biblia que se sentaron alrededor. Dice, y Pedro se sentó con ellos. Te digo algo en esta tarde. Cuidado con quien te sientas. Cuidado con las compañías. Cuídate más que nunca. Cuídate que los tiempos son malos. Acércate a la gente que te incite a andar en los caminos del Señor. Amén. Cuidémonos de los fuegos extraños, que los tiempos son malos. Y estando allí Pedro sentado junto al fuego, una criada que estaba allí se le queda mirando y le dice: tú estabas con Jesús. Y Pedro le responde: no le conozco, yo no le conozco a este hombre. Pasó un rato y uno que estaba allí le dijo: tú eres uno de ellos. Y Pedro volvió a decir: yo no soy de ellos. Y dice la Biblia textualmente que una hora después
uno que estaba allí le dijo: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque tu forma de hablar te delata. Y dice que Pedro se levantó y empezó a jurar y empezó a maldecir y dijo: yo no le conozco, yo no conozco a este hombre. Escúcheme con atención, que ahora entramos en el mensaje. Amén. No se pierdan. Dice: no le conozco. Y dice que no terminó Pedro de hablar y el gallo cantó. No termino de decir que no le conocía y el gallo cantó. Y dice que Jesús se volvió y miró a Pedro. Y en ese momento que Jesús puso su mirada en Pedro, Pedro se dio cuenta de lo que le había prometido. Y se acordó de lo que Jesús le dijo, que le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante, 3 veces me habrás negado. Y dice la Biblia: y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Aplauda al Señor en esta tarde. Y yo decía: la que has ligado, Pedro. ¿Cómo has podido negar al Señor, Pedro? Si has estado los últimos 3 años a la vera del Maestro, si has visto, Pedro, como Jesús sanaba enfermos, si has visto, Pedro, como Jesús tocaba a los leprosos y los leprosos eran sanados, pero Pedro, si has visto como los muertos resucitan, pero Pedro, si has andado sobre las aguas junto a Jesús, y dice la Biblia que cuando tuviste miedo, te hundiste. ¿Y sabes qué pasó? Que Pedro clamó y la mano del Señor lo recogió y le salvó. Y yo decía: pero Pedro, si has estado en la transfiguración de Jesús, si has visto su gloria, Pedro. Pero Pedro, si el Maestro te dijo que te haría pescador de hombres, Pedro. Pero el Señor me administraba algo. Y me administraba que Pedro, cuando le hizo la promesa al Señor, ¿saben que la hizo de verdad? ¿Saben que cuando Pedro dijo que le seguiría hasta la muerte, Pedro lo decía de verdad? Eso le salía desde el corazón. Fíjense si en ese momento lo decía de verdad, que cuando vinieron a apresarle, sacó su espada y atacó, porque Pedro lo decía de verdad. Pero el Señor me hacía entender algo, que Pedro tuvo miedo. Pedro, estando en peligro, tuvo miedo. Pedro flaqueó y Pedro rompió aquella promesa que le hizo al Maestro, aquella promesa que le hizo, que le iba a seguir hasta la muerte. Y ahora yo te hago a ti una pregunta, iglesia del Señor. ¿Cuántas veces has prometido algo, Jesús, y no lo has cumplido? ¿Cuántas veces has dicho: Señor, ya no vuelvo a hacer aquello? Pero no sabes por qué, pero ha pasado el tiempo y has vuelto a hacer aquello. ¿Cuántas veces has dicho: Señor, dame fuerza, Señor, que no voy a volver a ese lugar? Pero ha pasado el tiempo y no sabes qué ha pasado, pero has vuelto a ese lugar y has vuelto a caer. Pero el Señor me administraba algo precioso para entender esto. Digo: Señor, entonces ¿qué pasa, Señor? Si te prometo cosas y vuelvo a caer, ¿qué es lo que pasa? Y el Señor me llevaba un texto que me lo hacía entender. Un texto que está en 2 de Corintios 4:7, que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Saben por qué? Porque somos barro, porque somos barro frágil, porque caemos, porque pecamos. Y a veces el Señor tiene que hacernos entender que el grande es Él, que nosotros fracasamos, que le necesitamos cada día en el nombre de Jesús. A veces tiene que tratar el Señor con nosotros, porque nos creemos autosuficientes, nos creemos
que bueno, que no necesito a Dios, que yo me mantengo, que soy buena persona, que voy al culto. Pero te digo algo en esta tarde: como no te mantengas en su presencia, te vas a buscar la ruina. Como no te mantengas en sus caricias, de estar cada día en su presencia, va a ser imposible seguir luchando. Amén. Aplauda al Señor en esta tarde. Y cuando el gallo cantó, Jesús se volvió y miró a Pedro. Miren qué escena. Pedro allí, en el patio, negando que conocía a Cristo. Mi Cristo allí apresado. Y cuando lo niega, Jesús se queda mirando a Pedro. Pero ¿saben qué? La mirada de Jesús hacia Pedro no fue para decirle: ¿has visto? Me has fallado. Has caído, Pedro. ¿Has visto? No. La mirada de Jesús no fue para echarle nada en cara a Pedro. La mirada de Jesús es para decirle: Pedro, tranquilo, Pedro, que yo te sigo amando, Pedro. Que yo ya sabía que tú ibas a caer, Pedro, pero yo te sigo amando. ¿Sabes por qué, Pedro? Porque yo te he perdonado antes de que tú caerías. Yo te he perdonado antes de que tú fracasarías. Te digo algo en esta tarde. El Señor te dice esta tarde: no importa lo que hayas hecho, no importa dónde has caído, quiero empezar a tratar contigo otra vez. Quiero empezar a tratar contigo y quiero que empieces a ver mi gloria en el nombre de Jesús. Había una cosa que me llenaba de alegría, y es saber que a pesar de mis fracasos, Cristo me sigue amando. A pesar de mis caídas, Cristo me sigue amando. Ahora fíjense en la situación. Pedro roto, Pedro abatido, pero esto no se va a quedar así. Mi Cristo resucita y aquel ángel le dice a las mujeres: decidle a mis discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Jesús no se había olvidado de Pedro. Jesús tenía algo que arreglar con Pedro. Jesús sabía que Pedro necesitaba ser restaurado. Amén. Y miren qué manera más bonita tiene Jesús de restaurar a Pedro. Miren qué manera más bonita. Vayámonos al capítulo 21 de Juan. Mi Cristo ha resucitado. Dice la Biblia que los apóstoles, juntamente con Pedro, han vuelto a ir a pescar. Están pescando, pero allá en la orilla aparece mi Jesús. Mire qué bonito lo que hizo Jesús. Dice que preparó unas brasas en la orilla, preparó una hoguera, puso pan y puso un pescado, y le dijo a Pedro y a los apóstoles: venid y traer esos peces que habéis pescado. Y ahora se sientan alrededor del fuego y se sientan a comer. Y yo me imagino esta escena, digo, ¿cómo tendría que estar Pedro? Sabiendo que unos días antes ha negado al Señor, sabiendo que ha fracasado. ¿Qué situación más incómoda para Pedro? Estar allí. Yo creo que Pedro no se atrevería ni a levantar los ojos. Pedro estaría mirando para el suelo diciendo: bueno, pues ahora ya que haga lo que quiera el Señor conmigo, porque me lo merezco. Pero mire qué manera más bonita tiene el Señor de restaurar. Mi Cristo habla con Pedro y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y así durante 3 veces le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le tiene que responder: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, Señor. Y yo decía, leyendo esto, digo,
¿por qué hablas con Pedro y le llamas Simón? Si tú has dicho que le habías cambiado el nombre y tú dijiste, ya no te llamarás más Simón, que significa caña frágil, te llamarás Pedro, que significa roca fuerte. ¿Por qué? Pero me hacía entender algo el Señor. ¿Y saben qué? Que Jesús no necesitaba hablar con el Pedro fuerte, con el Pedro valentón, con ese Pedro, no. Jesús necesitaba hablar con el Simón frágil, con el Simón roto, con el Simón que necesitaba ser restaurado. Por eso le dice, Simón, ¿me amas? Le estaba dando a entender, Pedro, sé que has caído, sé que has fracasado, pero no te preocupes, porque yo te entiendo, Pedro, porque sé que eres humano, sé que caes, sé que fracasas, pero te sigo queriendo, te sigo amando, Pedro, a pesar de que me hayas dejado, yo sigo contando contigo, Pedro, sigues estando en mis planes, Pedro. Y el Señor te dice, me amas. Y te hago yo una pregunta, iglesia del Señor. ¿Sigues amando a Dios? ¿Sigues amando al Señor? Porque tengo una noticia para ti. Y la noticia es que Cristo nos sigue amando como el primer día. A pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras caídas, Él nos sigue amando. Pedro necesitaba ser tratado. Pedro, si 3 veces le has negado, hasta con juramento, Pedro. Pero el Señor le dice, ¿me amas? Pedro, te sigo amando. Pedro, sigo contando contigo. En esta tarde tengo esta palabra para ti. Si has caído y sientes como que no eres digno de ser restaurado, tengo esta palabra que nace en mi corazón. Y como nace en mi corazón te la digo porque sé que es de Dios. Aunque tú te sientas que no eres digno para ser restaurado, la sangre del Cordero sigue estando vigente. El Señor te dice en esta tarde, aprovecha esta oportunidad que te doy hoy de poder ser restaurado, de poder ser restaurado en el nombre de Jesús. El Señor te dice en esta tarde, ven a mi presencia, ven a mi presencia y verás la gloria de Dios. Ven a mi presencia y verás como yo te restauro. Y sentirás mi perdón. Y sentirás mi perdón y cómo yo te restauro. Amén. Como Pedro tenía que ser restaurado, así a veces tenemos que ser restaurados nosotros. Le dice Simón, necesitaba hablar con el Simón frágil y con el Simón que fallaba. Y esto me hacía entender algo. A veces, miren, les voy a confesar algo en esta tarde. A veces Dios tiene que tratar con el Ignacio, no con el candidato. No con el candidato que guarda la compostura, que está en su lugar, que parece como que es casi perfecto. Pues a veces Dios tiene que tratar con el Ignacio que falla, con el Ignacio que peca, con el Ignacio que también cae. ¿Y sabes por qué? Porque también necesito ser restaurado por Dios. Te digo algo esta tarde. Hay veces que tenemos que salir de ese caparazón de obrero, de candidato, de siervo, de miembro del coro, para entender que necesitamos también ser restaurados por Dios, que también caemos, que también fallamos, que somos débiles, en el nombre de Jesús. Porque a veces el Señor tiene que permitir que nos rompamos para poder tratar aquí dentro. A veces el Señor tiene que permitir que nos rompamos para que entendamos que dependemos de Dios. Que si yo estoy aquí en este momento es por su gracia. Que si usted está ahí sentado es por su gracia. Que aquí no hay superhéroes.
que aquí no hay más que nadie, que dependemos de Dios, que dependemos de su gracia cada día. Amén. Así que en esta tarde, con esto me bajo, iglesia del Señor. Si necesitas ser restaurado por Dios, hoy Dios te da una oportunidad. Mañana puede ser tarde, pero hoy Dios te da una oportunidad. Como el hijo pródigo volvió a los brazos del Padre para abrazarle, hoy te dice el Señor: vuelve a mis brazos, vuelve a mis caminos, vuelve a mis caminos, porque yo no he acabado contigo. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Reciban un fuerte abrazo de mi persona y hasta pronto. Bendiciones.